Alfredo Cutiño como director de Moody's Analytics. Claro que sí. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de Padilla en América. Muchas gracias por estarnos acompañando a través de Infobae América y a través de economiafinanzas.net. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca de los efectos ya reales de estos recortes de presupuesto, impuestos automáticos en Estados Unidos. Como usted sabe, al iniciar este mes de marzo, entraron en efecto estos recortes automáticos, este famoso sequester, que se le llama aquí en Estados Unidos, que van a tener en teoría un efecto real sobre la economía de Estados Unidos, pero aquí la pregunta es, ¿qué efecto real va a tener sobre la economía de América Latina? Vamos a hablar de esto, nos acompaña José Alfredo Coutinho, director de análisis económico, estudios económicos de Moody's Analytics, que nos acompaña desde el estado de Pensilvania, en Estados Unidos. ¿Cómo estás, Alfredo? Mucho gusto en saludarte de nuevo. Muy bien, Alberto, es un placer estar contigo nuevamente. Gracias. A ver, yo creo que primero que nada, efectivamente ya tenemos un poco más de claridad de qué es lo que está empezando a recortarse aquí en términos de gasto gubernamental en Estados Unidos. Yo creo que la primera pregunta que te voy a hacer es, ¿qué tipo de efecto sobre a nivel macro van a tener estos recortes en Estados Unidos y, por tanto, sobre América Latina, Alfredo? Bueno, Alberto, mira, se ha discutido ya de manera intensa los efectos que va a tener esto en la economía de los Estados Unidos. Hay quienes dicen que el efecto no va a ser muy importante porque los recortes vienen básicamente en aquel tipo de gasto que tiene con defensa, con actividades militares, algunas actividades con contenido social, y que eso pues prácticamente no tiene un impacto importante sobre la economía. Pero cuando hacemos un análisis más profundo de los efectos que estos recortes van a tener en estos sectores, y sobre todo el efecto que va a tener en el empleo, no solamente en el despido de trabajadores en estos sectores, sino también en la reducción de jornadas de trabajo, en la reducción de los ingresos, de los salarios que se le pagan a esta gente, que de alguna manera pues va a haber reducido la jornada de trabajo, y sobre todo el efecto que eso va a tener sobre las decisiones de consumo de estas personas. Al poner todo esto junto, pues nosotros calculamos que esto puede quitarle un medio punto porcentual al crecimiento de la economía de los Estados Unidos en este año, y básicamente por el efecto que tiene sobre el empleo y sobre la decisión de consumo de los estadounidenses. Bien, y de ahí el efecto sobre las economías socias de Estados Unidos en América Latina. Sí, claro. Mira, yo creo que el efecto más importante para la región se va a sentir en aquellos mercados latinoamericanos que tienen a los Estados Unidos como su mercado más importante para sus exportaciones. Entre ellas, pues básicamente está México, los países centroamericanos, los países del Caribe, y por supuesto también Canadá, que es uno de los socios muy importantes de los Estados Unidos. Pero en América Latina básicamente los efectos se van a concentrar en la economía mexicana, la centroamericana y la economía del Caribe. Las economías del resto de la región, particularmente las del cono sur, van a sentir un efecto menor porque tienen un menor comercio con los Estados Unidos. Sin embargo, el mercado más importante para aquellas economías pues son los asiáticos, básicamente China. Pero China también es un mercado muy importante para los Estados Unidos, de tal manera que las economías del sur de América Latina se van a ver, yo diría, doblemente afectada. Uno, por el efecto directo que viene de Estados Unidos, a pesar de que no es el mercado importante para ellos, pero también a través del efecto de rebote que la economía de los Estados Unidos puede tener sobre China, y de China sobre la demanda de exportaciones de materias primas de América Latina. A ver, háblanos un poco acerca del efecto directo sobre América Latina, es decir,
¿cómo se va a notar o cómo se va a manifestar este efecto? México, pregunta, ¿México va a exportar menos automóviles a Estados Unidos? ¿Los turistas americanos van a viajar menos al Caribe y a Latinoamérica? ¿De qué manera? Sí, básicamente es el canal de transmisión, Alberto, es el comercio de mercancías y el movimiento de capitales, el movimiento de inversiones. En el primer caso tenemos, pues sí, efectivamente, en la medida en que se reduce el consumo de los americanos, ya sea del personal militar, del personal de defensa o del personal que va a resultar afectado en la economía de los Estados Unidos por los recortes, pues eso se va a traducir en una menor demanda por importaciones del resto del mundo. Y entre ese resto del mundo, un mercado importante que envía mercancías a los Estados Unidos es México, es Centroamérica. En ese sentido, México va a exportar menos productos a los Estados Unidos precisamente por la caída en el consumo. México efectivamente va a exportar no solamente menos productos que son directamente consumibles por los americanos, sino también de alguna manera productos procesados como el petróleo. El hecho de que la economía de los Estados Unidos va a tener un crecimiento menor implica que los Estados Unidos va a estar demandando menos petróleo de México, menos petróleo de Venezuela, de Ecuador, y por supuesto también va a estar demandando menos materias primas y productos agrícolas de Centroamérica. Los países centroamericanos y del Caribe van a enviar menos bananas, menos jitomates, menos chiles, menos café a los Estados Unidos porque se está cayendo o se va a estar cayendo el consumo. Mira, para darte una cifra, Alberto, nosotros calculamos que el efecto directo de los recortes en los Estados Unidos sobre la economía mexicana va a ser de aproximadamente 7 décimas, es decir, de 0.7 puntos porcentuales. Esto quiere decir que si nosotros calculamos que los recortes van a generar una caída de medio punto porcentual en el crecimiento de los Estados Unidos, esto se va a ver amplificado en la economía mexicana. Y ese medio punto en los Estados Unidos se va a convertir en 0.7 puntos porcentuales en el crecimiento de la economía mexicana. O sea, casi un punto porcentual entero de crecimiento económico para México. Eso es bastante. Así es, efectivamente. Efectivamente, Alberto, mira, si revisamos bien la historia del ciclo económico mexicano, nos vamos a dar cuenta que cuando a Estados Unidos le va bien, a México le va excelentemente bien. Pero cuando Estados Unidos se desacelera o entra en recesión, pues prácticamente la economía mexicana se hunde. Hay que recordar lo que sucedió en el 99, perdón, en el 2009, ¿verdad? Estados Unidos se cayó algo más de 3% y México se cayó en más del doble. Y lo mismo pasó en las crisis en los Estados Unidos, en las recesiones de los Estados Unidos en épocas anteriores. De tal manera que si estamos hablando de que Estados Unidos se cae su crecimiento en medio punto porcentual, no sería sorpresa que el crecimiento en México se cayera un punto porcentual también. Ayer, justo en la jornada del lunes, el Banco de México, el Banco Central, dio la sorpresa de bajar sus tasas de interés. ¿Tiene que ver esto? ¿Está relacionado estos dos asuntos? Bueno, uno de los argumentos que se manejaba, no solamente de parte de la autoridad, sino de los mercados, es que México debería reducir su tasa de interés porque se venía el coco de la desaceleración del exterior. Es decir, se mencionaba que todo este tipo de recortes en los Estados Unidos iba a debilitar a la economía norteamericana, Europa todavía no sale de su recesión, etcétera, y juntando todos estos factores se decía que México, la economía mexicana, iba a tener un efecto negativo muy importante y que por eso era preventivo que se redujeran las tasas de interés en el país. Efectivamente, así sucedió. El Banco de México redujo la tasa de interés en medio punto porcentual la semana pasada, con uno de sus argumentos que fue precisamente el hecho de decir que México se está preparando para ayudarle a la economía a defenderse de este potencial temporal del exterior. Sin embargo, lo que hemos visto últimamente en la economía de los Estados Unidos es que los recortes pues todavía no han hecho un efecto muy importante, y por el otro lado que las cifras de empleo que se dieron a conocer recientemente pues no indican
que haya esa debilidad esperada en el crecimiento económico de los Estados Unidos. Pero respondiendo a tu pregunta, creo que sí, el recorte de tasas en México tuvo como una parte de su explicación el hecho de que el entorno internacional y particularmente el de los Estados Unidos se estaba debilitando a principios del año. ¿Y tú estás de acuerdo con la medida? ¿Tú crees que fue correcta? Mira, Alberto, yo creo que cuando hacemos un análisis en términos de política monetaria, en términos de teoría monetaria, como nos la enseñan en los programas de economía, creo que no hay razón suficiente ni condiciones para que en México se haya recortado la tasa de interés. De hecho, yo venía diciendo desde hace mucho tiempo que no existían condiciones. Incluso tú te acuerdas que en algunos de tus programas del año pasado yo decía que las promesas de recorte de tasas pues iban a quedar en simples deseos, buenos deseos. Bueno, se dio el recorte, los mercados lo pidieron, los mercados lo esperaron, se dio, ya lo dio la autoridad monetaria, pero creo que en términos de condiciones inflacionarias el país no está como para haber merecido un recorte de tasas. La inflación va a la alza, como tú sabes, subió de 3.25% en enero a 3.55% en febrero. Se ve que la inflación va a continuar a la alza en la primera mitad del año. Sin embargo, pues en un ambiente de inflación a la alza, lo que se recomienda en materia de política monetaria es apretar las condiciones monetarias si la raíz de la inflación es la oferta de dinero. Y en este caso vemos que en México todavía hay un exceso de liquidez que está de alguna manera presionando los precios, y en ese sentido el recorte de tasas yo creo que fue una medida precipitada. ¿Y qué es lo que tú te crees? Ahora sí ya voy a invocar al psicólogo, no tanto al economista. ¿Qué es lo que tú crees que estaba en la mente de las autoridades monetarias de México entonces? Bueno, yo creo que en México se está dando una ola de euforia muy importante que tiene que ver con el hecho de que la nueva administración que acaba de tomar posesión a finales del año pasado ha generado expectativas muy importantes acerca de la posibilidad de nuevas reformas. Eso ha generado un ambiente positivo no solo para los inversionistas nacionales, sino también para los internacionales. Eso ha ocasionado que haya flujos de capital muy importantes hacia México, como también los hay para Chile, para Brasil. México no es la excepción. Sin embargo, en México se está viendo un mercado con mejores ojos precisamente por esa expectativa. Hay una euforia que desde mi opinión es exagerada, y eso yo creo que de alguna manera influyó en la decisión de recortar las tasas de interés, porque otro de los argumentos fue que era necesario reducir el diferencial de intereses entre México y los Estados Unidos para de alguna manera reducir el estímulo a los inversionistas extranjeros. Es decir, que también el recorte de tasas pudo haber tenido la explicación de que se pretende reducir las entradas de capital, sobre todo las entradas de capital especulativo a la economía mexicana, porque se intenta de esa manera reducir la revaluación del peso mexicano con respecto al dólar. En ese sentido, yo creo que hay diferentes factores detrás de este recorte. Mi opinión es que fue muy anticipado, fue muy prematuro, sobre todo cuando los niveles de inflación en el país van a la alza. Y bueno, yo creo que el tiempo a lo largo de los próximos meses nos van a decir si la decisión fue correcta o fue una decisión que no tenía mucha justificación para suceder. Ahora, muy importante, primero que nada, ¿de cuánto fue el recorte? Medio punto porcentual, ¿no es cierto? Así es. Ok, Pregunta, ¿esperas o esperarías tú o dio señales el Banco de México de que va a seguir recortando o este es un único evento? No, definitivamente el banco dejó claramente establecido, y así lo había preanunciado, de que si se recortaba la tasa iba a ser de una vez por todas. El banco lo maneja como un recorte estructural, lo que quiere decir es que el banco considera que México tiene condiciones para soportar una tasa de interés menor al 4,5 que estaba anteriormente, ahora está en 4, y que esa tasa de 4 es consistente con un crecimiento menor de la economía y por supuesto con una inflación de 3%, que es el objetivo de la autoridad monetaria.
La inflación está por encima incluso del 3.5%. El banco espera que la inflación se acerque al 3% hacia finales del año. Yo lo que te puedo decir, Alberto, es que sí existe un exceso de circulante de liquidez en el país, no solamente por el hecho de que están llegando capitales, sino también por el hecho de que existió desde antes, desde el periodo de elecciones, una mayor oferta de dinero. Con las expectativas que se tienen de mayor arribo de capital al país, pues eso va a generar más liquidez. Y eso de alguna manera, si el Banco Central no recoge esa liquidez a lo largo del año, va a presionar los precios. Entonces la expectativa que se tiene de que los precios van a empezar a bajar en la segunda mitad del año, pues yo honestamente lo estaría dudando ahora, y precisamente en eso baso mi juicio de que posiblemente la acción monetaria que se tomó de recortar la tasa fue de alguna manera bastante prematura. Ya, volviendo y para terminar, volviendo al tema base, que era el recorte automático de presupuesto, el famoso secuestro en Estados Unidos, te pregunto, ¿hay algún efecto positivo? Y la pregunta viene dirigida hacia el déficit fiscal de Estados Unidos, el déficit de presupuesto de Estados Unidos. ¿Este recorte automático en el largo plazo es positivo o hasta qué punto es positivo justamente para el abultado déficit de Estados Unidos? Es positivo porque es una de las primeras medidas que se tenían considerada para empezar a resolver el problema fiscal en los Estados Unidos. El problema fiscal tiene dos componentes, Alberto. El primero es ajustar el gasto, un gasto que tenía que hacerse como un compromiso que se firmó a finales del 2011 cuando el Congreso le autorizó al presidente Obama elevar el techo del endeudamiento. Una de las condiciones que se puso fue que en algún momento, y se estableció que era enero del 2013, tenían que hacerse los recortes al gasto como medida compensatoria. Y la siguiente medida es que se tienen que implementar medidas para empezar a reducir el déficit público que ha alcanzado niveles muy importantes. De tal manera que estos recortes es la primera parte del conjunto de medidas que los Estados Unidos necesita poner en marcha en los próximos 10 años para que en el mediano y en el largo plazo se pueda lograr un mejor equilibrio fiscal, mejores cuentas fiscales, y eso le pueda ayudar a la economía a salir adelante. Pero tenemos que esperar todavía varios años, Alberto. Yo diría que entre unos 3 o 4 años para que empecemos a ver resultados positivos. Claro. José Alfredo Coutinho de Moody's, te agradezco muchísimo tu buena disposición a charlar con nosotros, como siempre, y muy interesantes los conceptos, mi querido Alfredo Coutinho. Es un placer, Alberto, como siempre. Gracias, muy amable. Bueno, y muchas gracias por acompañarnos. Por cierto, que los invito a que visiten nuestra página en Facebook, en Padilla en América, Facebook Padilla en América, para que pueda usted participar y dejarnos ahí sus comentarios y sus preguntas. Facebook Padilla en América. Gracias por acompañarnos, nos vemos en la próxima. Ahí tienen la página, la tienen en su pantalla. Visítenla y participe con nosotros. Gracias por acompañarnos, nos vemos en la próxima, que la pasen muy bien. Entraron en efecto estos recortes automáticos, este famoso sequester, que se le llama aquí en Estados Unidos, que van a tener en teoría un efecto real sobre la economía de Estados Unidos, pero aquí la pregunta es, ¿qué efecto real va a tener sobre la economía de América Latina? Vamos a hablar de esto, nos acompaña José Alfredo Coutinho, director de análisis económico, estudios económicos de Moody's Analytics, que nos acompaña desde el estado de Pensilvania, en Estados Unidos. ¿Cómo estás, Alfredo? Mucho gusto en saludarte de nuevo. Muy bien, Alberto. Es un placer estar contigo nuevamente. Gracias. A ver, yo creo que primero que nada, efectivamente ya tenemos un poco más de claridad de qué es lo que está empezando a través de Infobae América y a través de economiafinanzas.net. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca de los efectos ya reales de estos recortes de presupuesto, impuestos automáticos en Estados Unidos. Como usted sabe, al iniciar este mes de Alfredo Coutinho como director de Moody's Analytics. Claro que sí.
Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de Padilla en América. Muchas gracias por estarnos acompañando a recortarse aquí en términos de gasto gubernamental en Estados Unidos. Yo creo que la primera pregunta que te voy a hacer es, ¿qué tipo de efecto sobre a nivel macro van a tener estos recortes en Estados Unidos y, por tanto, sobre América Latina, Alfredo?